Hoy en nuestro especial del Ente Cultural tenemos como invitada a la poeta Águeda Pizarro. Águeda Pizarro es una poeta, gestora cultural y escritora colomboamericana de ascendencia española que ejerce como directora del Museo Rayo, dedicado al dibujo y grabado latinoamericano en reconocimiento del pintor Omar Rayo, ubicado en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca. Águeda Pizarro estuvo casada con el artista colombiano Omar Rayo hasta que este murió en el año 2010. Fruto de esa unión nació su hija Sara Rayo Pizarro, quien también es artista y continúa con el legado dejado por su padre. Esta semana tengo un privilegio muy grande. Me vine hasta sin cámara a Roldanillo, al Museo Rayo en Roldanillo. Pero usted pensará, bueno, usted vino al Museo Rayo porque pues, es un museo importante, todas esas cosas. No, más importante que el Museo Rayo es su directora general, la poeta Águeda Pizarro, que tiene una historia absolutamente fascinante de su familia, pues entre Rumania, la República Española y todas estas cosas. Entonces, pues vamos a hablar de ella. Yo creo que para los televidentes es interesante saber un poco cómo llega usted después de muchos años a Roldanillo y de la familia suya, padre español, muy importante, amigo de Federico García Lorca, diplomático, y su madre rumana, y a juzgar por los artículos que usted le escribieron hace 2 años en El País, parece que efectivamente usted es la consecuencia de una serie de relaciones tormentosas y de los desplazados del siglo XX. Sí, estoy muy contenta de estar aquí. La relación con Roldanillo empezó en el año 1968. He vivido parte del tiempo en Nueva York y en Roldanillo, pero de verdad empezó en 1968, cuando vine por primera vez con Omar Rayo a su pueblo, cuando no existía el museo. Usted cuenta también de que, por decir algo, por respeto con su padre y todo, pues efectivamente, pues no era que la amistad con el maestro Omar Rayo fuera, digamos, lo que usted estaba buscando, por el contrario, ¿no es cierto? Usted antes más bien le huía un poquito. Bueno, sí, puede ser. Nos conocimos en Nueva York, donde vivía yo con mi madre. Mi padre murió. Es una historia de encrucijadas. Yo creo que hay un arcángel que hace que la gente se encuentre en ciertos puntos del planeta, en ciertos momentos, y que de ahí salga otro camino. ¿Y su madre rumana? ¿Por qué su madre rumana? Es una historia como Casablanca. ¿Sí han visto esa película? Sí. Con Ingrid Bergman. Porque ella se enamoró de mi padre cuando él llegó a Rumania del Japón. Sí, exacto, de Japón, como diplomático llegó a Rumania. Llegó como diplomático, pero no solo como diplomático, era agregado cultural de la legación de España antes de la Guerra Civil en Rumania. Y enseñó en la Universidad de Bucarest, donde estaba mi madre, estudiando filología románica y español también. Ella hablaba español ya cuando mi padre llegó. Una historia de aventura. Él escribió en su exilio en Brooklyn, Nueva York, donde yo me crié, escribió una obra de teatro no en español. Veía una conexión entre los autos sacramentales, sobre todo los de Lope,
que son más seculares, y el teatro no, por la forma breve. Exacto. Entonces lo que yo veo es que con semejante, digamos, herencia era natural de que su manera de expresarse fuera la poesía, ¿no es cierto? Sí. Nazco yo en Nueva York y me crío en Brooklyn, voy a escuelas públicas en Brooklyn. Sí. Mis amigas eran familias, mis amigos de las familias que vivían en la cuadra, que era muy bonita, eran todas casas grandes, privadas, que habían sido de los inmigrantes irlandeses, sí, que fueron de las primeras olas, en una casa que era la copia de un templo japonés. No me digas, bueno, fantástico. No, mi vida era de una niña de inmigrantes, una hija de inmigrantes, éramos pobres, mi padre enseñaba, tenía una plaza en Brooklyn College, sí, y mi madre, hasta que yo tuve 4 años, se dedicó a mí, pero después fue profesora también. Quiso hacer su doctorado en filología, que es lo que había empezado en Rumania. Y pues nos tocó, era una infancia bonita, sí, muy bonita, porque la casa pequeña, no era casa, era un apartamento de 2 habitaciones, llena de libros. Sí. Íbamos a una librería en Manhattan de un señor judío que traía todos los libros que se publicaban en Argentina. Lorca se publicaba en Argentina, sí, después de la guerra. Y mi papá iba, y cada vez que iba llevaba libros, y yo buscaba los libros de niños españoles. Era muy bonito. Íbamos al Jardín Botánico de Brooklyn, que tiene un jardín japonés. Sí. Y mi relación con mi padre era bellísima. Era un ser muy, ¿cuál es la palabra? Muy suave, muy gentil. Creía que se les debía hablar a los niños no como bebés ni como idiotas, sino tratarlos sí, como personas. Sí. Y hablaba en sus diarios, que son muy interesantes, hablaba del alma de los niños y de mis primeras andanzas. Todavía no he llegado al punto de mi primer poema. Pero yo estoy pensando con esto, a usted no se le, me imagino que sí ha pensado, digamos, escribir sus memorias, ¿no es cierto? No he pensado en bueno, por lo menos los puede dictar para que otra persona los vuelva libros, ¿no es cierto? La parte de la vida de mi padre la escribí, es un libro que se llama Miguel Pizarro, Flechas en Blanco. Sí. Y ahí hay muchas de mis vivencias de infancia. Y mucho sobre mi madre, que fue una madre muy interesante, muy intelectual, me hacía leer, la imaginación era un valor para ella y para mi padre. La pregunta, pues, como quien dice, clave, porque pues estamos en Roldanillo Valle, sí, entonces, y Omar Gallo va y tiene un éxito casi que podríamos decir tempranero, porque pues las artistas que van a Nueva York, muchos, pero que tengan buen recibo, muy pocos. Sí, sí. Y entonces, y había siempre un límite
a lo bien que lo recibían. Pero era una época donde había unos artistas latinoamericanos, un grupo muy fuerte, y la prensa se interesó por ellos, expusieron en diferentes galerías, Omar tenía sus intaglios, que eran en ese momento del arte pop. Yo tengo uno, pues que son unas tijeras, pero que se llama el pelícano, ¿no es cierto? Sí. Y supremamente muy artístico y muy ingenioso al mismo tiempo, y con sentido del humor. Totalmente. Así eran los intaglios, los grabados en relieve, y adquirieron algunos en el Museo de Arte Moderno. Había una galería de gráfica que se llamaba Associated American Artists, a la galería, y ahí yo me gradué de la escuela secundaria en el 59. Y era una intelectual, era una escuela pequeña, privada para niñas, pero bueno, yo era con otras dos amigas, artística, íbamos a museos, leíamos cosas atrevidas, entonces mi amiga Georgiane era artista, iba a un lugar que se llamaba el Cider Bar, donde iban todos los artistas. Sí. Y me llevó a mí, y yo fui a una exposición de Omar en una galería muy cerca de mi casa, en la calle 78, que se llamaba The Contemporaries. Y allí él estaba exponiendo pintura, y entonces lo conocí y empezó un intercambio de coqueteo, y me lo encontré. Vivía muy cerca de la universidad a la que fui al año siguiente. Yo creo que su interés por mí, porque había muchas mujeres hermosas por ahí, fue más por lo de la poesía, por la historia de mi padre, por mi mamá, que para ese entonces era una viuda también muy atractiva, y a través de nosotras yo creo que se empezó a interesar por el Japón, que es una influencia muy fuerte en su obra a partir de ese momento en Nueva York. Entonces eran unas historias que convergían. Ya la amistad empieza a florecer, etcétera, y entonces la primera venía la primera venía a Colombia. En el año 68, nos conocemos en el 64 más o menos. Pero el 68 un año pues también importantísimo en Europa, pues porque con los problemas de la guerra del Vietnam y en Estados Unidos, todas esas situaciones pues de los derechos civiles en los Estados Unidos, era una época de mucho fermento, ¿no? Un fermento, fue un gran momento en mi opinión en los 60s en Norteamérica. Pues y aquí en Colombia también se produjo una especie de revolución cultural en los años 60 también, así los primeros festivales nacionales de arte en Cali. En las que participaba, a las que me llevó hacia los 70, 68, 69, 70, 71, vine a Colombia con él. Y participé, conocí a los nadaístas que me adoptaron, recité con ellos, con mi minifalda y la... todas esas, ¿no? Sí, conocí a León de Grey, que fue muy importante. Pues yo con la nostalgia... Pero en este tiempo estaba escribiendo poesía. Sí, siempre había tenido mis apuntes. Que mi padre era poeta, era tan importante para mí. No se publicó su libro hasta después de su muerte. Entonces eso era, y yo escribía diarios en un español que ya
había perdido un poquito y entonces le escribía cartas a Omar, porque él viajaba, no siempre conmigo, ¿no? Entonces le escribía unas cartas y de esas cartas se hizo el primer libro que se publicó aquí en Tercer Mundo, Aquí beso yo, y que presenté en el Centro Colomboamericano en Bogotá. El segundo, que se llama El labio adicto, fue presentado por León de Grave, que ya era muy amigo mío, de él desde siempre, desde que llegó a Bogotá la primera vez. Y después venir a Roldanillo, antes de que existiera el museo y todo, a conocer la familia del maestro Omar, pues, o Omar, pues lo podemos llamar en ese momento. Entonces eso tiene que haber sido un impacto muy fuerte también. Sí, mucho miedo tuve, pues me sentí, digamos, la familia de él, la mamá, el papá estaba vivo también, y los hermanos. Y yo creo que me veían como... De otro planeta. De otro planeta, exactamente. Y me daba un poquito de pena porque yo no estábamos casados, pero nos quedamos con su mamá y que no sé qué pensaban de mí, era muy tímida. Y empecé a abrazar y darles cariños, a sobreactuar realmente. Hasta que más o menos me aceptaron, pero no, nunca del todo. Y esto me parecía muy extraño. Mi hija nació en el 76, 77 en enero. Ella también es artista, ¿no es cierto? Es artista, es Sara, tiene mucho temperamento de su padre. Sí. Es una persona muy interesante y la adoro. Acaba de tener mi segundo nieto. Bueno, magnífico. Nicolás. Sí, y en ese momento el papá siempre la llevaba a su estudio en Nueva York, que estaba aparte, y ella pintaba, y siempre él traía sus obras y las colgaba en el museo. Pero bueno, pero resulta que usted tenía una vida y una existencia que se puede decir que era independiente del maestro Omar Nayo, ¿no es cierto? Pues no solamente por escribiendo poemas, sino pues que cuando llega y se establece pues con más tiempo en Roldanillo, empieza también a organizar asociaciones, encuentros de mujeres poetas y todas estas cosas, mejor dicho, usted fue estableciendo, digamos, una identidad. Siempre la tuvo, pero se fue, digamos, también en los ojos del gran público, también una identidad separada, ¿cierto? Era muy necesario. No sé cuán separadas están las identidades, pero era muy necesario establecer quién era yo, porque él era una personalidad muy absorbente y era muy famoso y era muy atractivo y carismático. Y yo venía aquí como su poeta. Su musa. Sí. Entonces era muy necesario y la manera que encontré era fundar. Mientras tanto, en todos esos años yo tenía mi vida en Nueva York. Es que vivíamos... porque usted era catedrático en Barnard College, en ¿no es cierto? College. De literatura español, me imagino. En el departamento de español. Ese es un college que es un poquito menos que un curso de maestría en Columbia University. Ahí se enseñaba. Todos enseñábamos... Pero muy conocido. Barnard College es una muy buena universidad para mujeres. Sí, exactamente. Entonces ahí entré en la vida del feminismo de ese tiempo y empecé a estudiar
Conseguí una beca Fulbright para venir a Colombia y enseñar un curso que se llama Mujeres Poetas de las Américas, que incluían las de icónicas norteamericanas. Era una manera de hacer mi propia identidad. Bueno, yo creo que una entrevista no sería completa sin que nos hiciera el favor de pronto de leer un poema o dos poemas. Este se llama Delirios, es uno de dos poemas donde ella habla desde lo que... Sí, entonces aquí está hablando Eurídice, que tradicionalmente no habla, pero en este caso sí. Sí, se llama Delirios, es uno de dos poemas donde ella habla desde el lugar donde está. En este caso es un lugar líquido, es como un lago. Despertar de Eurídice, se llama Delirios. Un denso perfume despierta mi recuerdo en un jardín de luna. Huele a labios húmedos como ciruelas en la madrugada. A musgo de locura, huele a fruta dulce y a piel soñolienta. Mi corazón pulsa, su pulpa tiembla, se renueva, muda, circula savia por mis ramas. Se abren las flores blancas de la memoria y se transforman en ibis de alas dobladas como papiros extraviados de egipcias desaparecidas como yo en las fosas del tiempo. Mi ser entero desea abrir los ojos, ver de nuevo en un regreso por el vértigo del desvelo donde tú me esperas. Mi garganta inundada burbujea las vocales que son mías, de mi nombre, de su eufonía. ¿Quién es que agoniza? ¿Tú o yo? ¿Quién ha muerto? ¿Quién desea en el espejo rememorar al otro? Despierta del letargo, Orfeo, que te llamo a que vuelvas a mi abrazo, pero tú, enmarañado en tu propia muerte, no silabeas el par, la pareja de letras que nos resucitarán. Orfeo, Orfeo, has muerto sin poder revivir la lengua oculta, marmurante, madre demente, que nos unía en su tejido de sibila. Sigo danzando hacia tu sombra que se deshace en fragmentos de hermosura, atroces de deseo incumplido, aleteando todavía como mantarrayas incendiadas en la superficie de la hondura donde nace el magma. Mi danza es mía y tú estás ya ciego al torbellino de mi vida. Bajo la corona de hojas ves solo tu propio laberinto donde yo vivía y tañes tu propio lamento, no el mío que fue para ti. Asciendo desde tu sueño hacia mi vigilia, paso por tu fantasma como niña que rompe con su puño la sustancia amniótica al nacer. Te traspaso crepitante de recuerdos que nos sacuden a ambos, sombra contra sombra, de palabras lácteas, de verbos alados, de lágrimas. Nos escribimos el uno al otro en una partitura donde tu canto verde y negro enrojece de la sangre de mi renacer. Renazco vestida de mi nombre, Eurídice, la euridiciente, y canto, loca de acordes, los fragmentos de tus versos reverdecientes en un ave quetzal o fénix y su polluelo en el jardín de la vida. Bueno, Águeda, pues muchísimas gracias, muy emocionante de verdad. Y la historia de la familia, pues yo creo que espero que eso también sea, digamos,
pues no solamente para un programa en Telepacífico, sino pues que esto tiene un significado de verdad histórico, importante, y yo creo y espero que esta entrevista también pueda entrar a formar, digamos, parte de los, casi se puede decir, de los archivos del museo, ¿no es cierto? Porque sé que también usted ya dirigiendo el museo con mi gran amigo Miguel González, y bueno, y el museo también, pues hay que, pues todo el mundo debe venir a este museo, es así. Realmente sí vienen las personas, vienen los fines de semana y todo, pero no, es que mucha gente debería de venir a este museo, desconocen lo importante que es. Y muchas gracias. Y aquí están nuestras vidas, la vida de Omar, que también fue nómada, en su momento viajó por todas partes, la vida de Omar, mi vida, que ahora está dedicada a este sitio. Ahí en el artículo dice que renuncio al mundo, no, al contrario, el mundo está aquí conmigo. No, pues, mi abuelo, gran músico, por ejemplo, él decía cuando tenía una cierta edad, yo he viajado por todo el mundo, pero entonces ahora, y él fundó un festival de música antigua, y en todo caso, él dijo, bueno, yo he viajado mucho, ahora la gente si quiere saber de la música barroca, entonces tendrán que venir donde mí. Entonces exacto. Yo creo que yo ya no voy a ir donde ellos, sino que ellos vengan donde mí. Entonces pues yo creo que también con el museo, con los encuentros de poetas y todas estas cosas, pues efectivamente el mundo viene donde usted. Gracias. ¿Cierto? Muchas gracias. Dame un abrazo de trashumante, hermano. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna.